Vamos a comenzar con la mesa 4, problematización de la ciudadanía y construcción de imaginarios colectivos. Los estados, incluyendo los gobiernos locales y las políticas de reconocimiento de los pueblos autóctonos y o de las autoridades tradicionales, se ven confrontados a la pluralidad de raíces de la memoria colectiva y de las construcciones identitarias. ¿Qué modalidades de subjetivación se manifiestan en la construcción del ciudadano sujeto? Bien, con esa pregunta como introducción, Ana Paula va a presentar entonces a la primera panelista. Bueno, buenos días. Vamos a estar acá presidiendo la mesa con Ricardo Viscardi y la primera persona que va a hablar es Ana María Araujo, que es doctora en Ciencias Sociales por la Université Sorbonne Nouvelle y en Psicología, doctora en Psicología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Tiene un máster en Filosofía de la Universidad de Estrasburgo. Es profesora titular de la Universidad de la República en la Facultad de Psicología, investigadora asociada al Laboratorio de Cambio Social de la Universidad París 7, responsable y miembro internacional por Uruguay del Instituto Internacional de Sociología Clínica. Es directiva del Instituto de Fundamentos y Métodos de la Psicología de la Facultad de Psicología y responsable del área de epistemología en la Facultad de Psicología. Es autora de más de 18 libros colectivos e individuales publicados en Uruguay, Chile, Francia y Grecia, y es profesora invitada por las universidades de Argentina, Brasil, Chile, Santo Domingo, en Estados Unidos, Canadá, Italia y Grecia. Una súper presentación. 15 minutos. Por favor, aténganse a los tiempos, así nos queda un tiempo para la discusión. Les rogamos, les suplicamos, les vamos a avisar cuando falten 5 minutos como para que vayan manejando el tiempo. Y les rogamos eso, que se atengan a los tiempos, porque si no, no hay tiempo para lo más importante, que es la discusión. ¿Sí? Sí. Porque les vamos a avisar. ¿Aló? Sí, gracias por estar tan temprano acá. Yo voy a tratar, en la medida de lo posible, de resumir lo que yo llamaría el contexto socio-histórico, político, del momento en que estamos viviendo, para así, a partir de ese contexto, trabajar más el texto que es sobre la ciudadanía, justamente, y sobre ese sujeto que nosotros vamos a llamar sujeto hipermoderno o neosujeto. En principio, quiero partir de una expresión de Edgar Morin ya hace como 8 años en Montpellier, que a mí me pareció muy pertinente para estar categorizando o estar, digamos, aproximándonos al concepto que yo entiendo fundamental en este momento, que es el de una mutación civilizatoria. Yo creo que estamos viviendo a nivel comunicacional, a nivel, por supuesto, de los vínculos intersubjetivos, a nivel de las sociedades y de las instituciones todas, a nivel de lo político, a nivel de lo económico, a nivel de la construcción de ciudadanías, una verdadera transformación psicosocial, cultural, que atraviesa las subjetividades nuestras y que lo podríamos llamar de distintas formas. Bauman habla de las sociedades líquidas, de la liquidez, de la flexibilidad a nivel laboral, de la imposibilidad de aprehender el tiempo, porque el tiempo, él tiene una frase en su libro sobre modernidad líquida que a mí me gusta mucho citar, que es:
Cuando patinamos sobre hielo fino, entre comillas e irónicamente, la única solución es la velocidad. Es decir, que detrás de esa, entre comillas, velocidad, primero la imagen de el hielo, ¿verdad? El hielo que se fragiliza, el hielo que nos sitúa en una situación de incertidumbre, en una situación evidentemente de inestabilidad emocional, psíquica, afectiva, económica, laboral, ¿verdad? Patinamos, no caminamos, patinamos, nos deslizamos sobre hielo fino, en cualquier momento se resquebraja. Y este posible resquebrajamiento de ese hielo comporta, tomo a palabras de la psicoanalista argentina Cecilia Moise, comporta nuevas, entre comillas, patologías, nuevos disturbios. A mí no me gusta mucho, están dos psicoanalistas acá, muy conocidos, digo, ellos supongo que manejan mucho más toda esta temática, pero no me gusta hablar de patologías, sí de disturbios de personalidad que nos fragilizan. Entonces, este hielo fino que parecería se están convirtiendo en nuestras sociedades, por un lado nos habilita a un movimiento y una relación espacio-tiempo vertiginosa, y por otro lado nos deja una gran inestabilidad que creo que toca, repito, también la construcción y deconstrucción y construcción de ciudadanías. La vertiginosidad del tiempo en estas sociedades líquidas, yo manejo los 3 criterios del tiempo griego: cronos, el tiempo absoluto, el dios crono, que domina y maneja la vida y la muerte. Voy a ser rápida. Aios, el tiempo circular, y kairos, el tiempo del instante, el tiempo de la hora y el aquí. Y evidentemente estas sociedades líquidas de las cuales habla Bauman está atravesada por ese tiempo griego del kairos, en donde parecería que el instante nos abarca y no nos abarca. Y esto transforma, repito, subjetividades, esto genera a nivel político una articulación, yo diría, avanzando a Coleyas y a Eugène Enriquez, una articulación entre lo que podríamos llamar el antiguo concepto marxista de la lucha de clases con la lucha de lugares. Cada uno a lo suyo. La exacerbación del individualismo, la exacerbación del narcisismo del instante y de la hora, hace justamente que en el mundo político, económico y laboral, yo trabajo mucho en el mundo laboral, esto se viva de una forma de una gran competencia que genera estrés, genera tensión, genera, como dice Ulrich Beck, sociedades de riesgo, genera sujetos de riesgo, sujetos que estamos permanentemente tensos para lograr una meta concreta, una meta pragmática, una meta que ahí, tomando a Habermas, pienso en la razón instrumental y la razón comunicacional. Estamos, parecería que en esta hipermodernidad, ahora voy a aclarar el término, insertos en la razón instrumental. El pragmatismo, epistemológicamente yo diría que retomamos un positivismo que parecería que en los años 70 estaba un poco superado, pero lo volvemos a retomar a nivel del plano de la academia, a nivel del plano de la psicología, a nivel del plano de la sociología, y nos vamos, introduciendo, nos vamos como impregnando de esa razón instrumental, el productivismo a nivel económico. El producto, más que el desarrollo y más que el proceso que lleva ese producto. Y como somos todos acá más o menos académicos, creo que esto se vive también en la vida académica, también yo diría en el demos universitarios. Le estamos dando más importancia al producto, a los papers, a la publicación de determinadas revistas arbitradas y no al proceso que implica, desde mi punto de vista en investigación, siempre un proceso colectivo y grupal. No le estamos dando la suficiente importancia a ese proceso que exige una elaboración y un tiempo interno y un tiempo externo.
y no necesariamente ese tiempo instante. Entonces, retomando de Bauman el concepto de sociedades líquidas, que yo lo asocio a lo que vamos a llamar hipermodernidad, en el sentido de, por favor, no es el posmodernismo, sino la exacerbación de la modernidad. El hiperconsumo, el hiperindividualismo, el hipersupermercado, el hiperrelaciones vinculares del touch and go, la hipertecnología, con todo lo maravilloso que nos aportan a la tercera revolución tecnológica, esa fascinación por las distintas redes sociales, que como veíamos ayer de mañana, por un lado es fascinante, pero por otro lado creo que hay que tener el suficiente tiempo de elaboración para no caer en esa seducción y en esa fascinación, pero sobre todo a nivel del mundo político y laboral, no caer en una especie de tecnocracia. Creo que esta hipermodernidad exacerba entonces una visión tecnocrática que se une a la razón instrumental de Habermas y al productivismo, que se une a las sociedades de riesgo de Ulrich Beck, en donde, reitero, estamos compitiendo permanentemente unos y otros. Se une a Robert Castel cuando habla de esta segunda modernidad que a nivel de aquellas categorías fundantes de lo que fue la modernidad, progreso, ciencia, derecho, el sujeto como el sujeto de derecho, el sujeto social, el sujeto de derechos humanos, es decir, se va transformando, el progreso es hiperprogreso en aras de qué construcción de ciudadanía y en aras de qué construcción social solidaria. El progreso a toda costa, el progreso entre comillas. La ciencia, que iba a solucionar los males del universo, está en algún lugar siendo... ¿Qué? Bueno, la ciencia muchas veces está haciendo un viraje hacia la tecnología, y el derecho, el sujeto, ese sujeto hiper, ese sujeto competitivo, individualista, de un narcisismo exacerbado, que genera justamente en esta tensión social, yo decía, nuevas disfunciones. Y acá creo que hablar de las crisis de pánico, hablar de lo que implica, ¿verdad?, el estrés, esa palabra que atraviesa el mundo laboral todo y que yo diría que está, digamos, impregnado de una angustia de existencia y una angustia justamente de ese ser en el mundo, de esa existencia en el mundo que no puede aprender la vertiginosidad con el cual el tiempo nos atraviesa a todos, ¿no? Bueno, es muy poquito. Quisiera, en esta hipermodernidad, me parece importante retomar a Virilio, Paul Virilio, pensador, filósofo, arquitecto, apocalíptico, yo creo. Pero a veces es necesario, yo pienso que con toda la modestia, por Dios, pero así como la Escuela de Frankfurt, desde el psicoanálisis y lo social, trató de hacer una crítica a la modernidad. Creo que, en todo caso, con mi equipo y a nivel también de compañeros de Francia y de otras ciudades y de otros mundos, estamos tratando de llevar adelante, creo que también con todos ustedes, una crítica a esta hipermodernidad. Y Paul Virilio, que parece como apocalíptico, creo que cuando nos habla de lo que implica el cibermundo, de lo que implica el cibercontrol, en el cual estamos insertos, el cibercontrol que ya el panóptico Foucaultiano parecería que no alcanza para describir yo lo llamaría ciberpanóptico o neopanóptico que nos atraviesa. Y cuando Paul Virilio entonces dice una frase media romántica, no tenemos ya más tiempo de ver las estrellas porque estamos mirando las pantallas todo el tiempo.
no es que esté en contra de mirar las pantallas, pero creo que hay que darse el tiempo de mirar las estrellas. Tengo que terminar, 5 minutos, es horroroso esto, Ricardo, pero me parece que estamos acá un poco de muchos lugares. A mí me gustaría poder abrir el debate sobre esta que yo llamo hipermodernidad, esta metamorfosis del vínculo social, esta mutación. Yo estuve hace un año en Tokio y hice entrevistas y en el mundo laboral hablaban de los hikikomori. Los hikikomori son adolescentes que prácticamente están en su habitación y por la pantalla, por la imagen, reciben educación a distancia, reciben películas, música por la computadora, reciben juegos por la computadora, sexo a distancia, y crean como nuevas patologías. Me parece interesante también esta historia de las psicoterapias online, que no hay ningún juicio negativo ni peyorativo en mí, pero creo que hay que analizar qué está pasando con los vínculos y con los vínculos más profundos, ¿no? Bueno, estos hikikomori, estos jóvenes japoneses, están generando un tema en la sociedad, digamos, y en los mundos académicos, porque están generando un aislamiento del mundo. Ya ni me atrevo a decir real, porque no sé lo que es real y ficción, Sion, todo es ficción, pero sí del mundo, digamos, que nosotros conocemos, y generando entonces nuevas patologías, nuevos disturbios. Creo que esto quizás sea el paroxismo. Nosotros en Uruguay siempre vemos como que aquello pasa en el mundo, en Tokio, en New York, en París, pero creo que nosotros estamos viviendo hoy esta hipermodernidad a nivel laboral, a nivel vincular, a nivel de la intersubjetividad y a nivel de la construcción de ciudadanías. Me parece que es importante esto, y yo quiero terminar con una frase que se dice mucho, ya es casi como una frase de lugar común, de Gramsci. Es una pregunta, yo me la hago como pregunta. ¿Cómo hacer coincidir el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia? Y otra frase de Edgar Morin, otra vez esta, que dice: el pájaro de Minerva emprende su vuelo al atardecer. El pájaro de Minerva emprende su vuelo al atardecer. Son tiempos históricos, ciudadanos, complejos y mutantes, pero el pájaro de Minerva vuela siempre. Gracias. Ana María, muchas gracias por la intervención y por la disciplina del tiempo y la emancipación del pensamiento. Bien, ahora vamos a dar la palabra a Aurore Jacquard, doctoranda en Filosofía en la Universidad de París 8, bajo la dirección de Patrick Baudret y Jean-Pierre Marcos, sobre el tema Psicoanálisis y Política, la cuestión de la actualidad política del pensamiento de Lacan. Su trabajo de máster se titulaba Lectura cruzada de Foucault y Lacan, precariedad y producción discursiva de los cuerpos. Profesora de Filosofía en la Universidad de París 10 y París 8, los temas sobre los que ha enseñado son las normas en el pensamiento de Canguilhem y Foucault, pulsión de muerte y política, lectura de malestar de la cultura, en la cultura. El potencial político del propio concepto lacaniano de lo real, otro de los temas sobre los que enseñó Aurore. ¿Qué hace el feminismo al pensamiento crítico? Junto a Caroline Fayol, Timothée Né
y Michel Riot-Sarcey. Su última publicación, Comment la mort nous fait-elle penser? Précarité du vivant et reconfiguration des conditions de l'expérience possible. En La formación de Georges Canguilhem, en entre deux guerres philosophiques, avec Louis Ferté, Aurore Jacquard, Patrice Vermeulen, qui a dirigé ce recueil, à Hermann Paris 2013. Aurore. Gracias. ¿Se oye? Bueno. Quería primero agradecer a las organizadoras del Congreso y bueno, voy a presentar una parte de... Bueno, este Congreso me da la ocasión de presentar una parte de mi trabajo de tesis. Así. Y voy a presentar una lectura de un pequeño texto de Bataille que se llama La estructura psicológica del fascismo y que escribió en 1933. Como en la misma sociedad y en el mismo periodo se pueden formar dos revoluciones a la vez hostiles la una a la otra y hostiles al orden establecido. ¿Cómo es posible que mientras más amenaza el movimiento obrero, más formaciones imperativas del fascismo pueden aparecer como respuesta? ¿Cuáles son en este contexto las condiciones, los medios, las armas de una revolución obrera? En un artículo corto publicado en 1933 en la revista La Critique Sociale, Bataille da una primera forma teórica a estas preguntas que animan sus actividades en el Círculo Democrático Comunista, reunido alrededor de Boris Souvarine, y después en el grupo Contre-Attaque. La coyuntura de los años 30 en Europa lo obliga a pensar el conflicto inmanente a la historia con un modelo diferente al de la lucha de clases según el análisis marxista tradicional, o más precisamente, lo obliga a enriquecer el modelo marxista con el psicoanálisis, la sociología francesa de Durkheim, Mauss y también la fenomenología. En la misma época, aunque Bataille lo ignore, Wilhelm Reich escribe Psicología de masa del fascismo en una perspectiva a primera vista similar de combinación de las tesis marxistas y de las tesis freudianas a propósito de la presencia de la pulsión de muerte en los fenómenos de identificación colectivas. Reich acusa a lo que llama marxismo vulgar de desatender los factores subjetivos de la historia y, haciendo una síntesis entre el inconsciente y la historia, se propone añadir el análisis de la economía sexual al análisis de los factores objetivos de la historia, ya aclarados por el supuesto economismo marxista. La perspectiva de Bataille es bastante diferente. En vez de proponer una síntesis entre el conflicto psíquico y el conflicto inmanente a la historia, propone un nuevo método de análisis de la sociedad. En este método, el papel del psicoanálisis y de la sociología no es el de dar un contenido nuevo al conflicto y a sus condiciones, sino de pensar la implicación recíproca de la historia y del inconsciente en el plano epistemológico a través de una estructura que hace posible otra manera de pensar el conflicto. Este método se funda sobre la distinción conceptual propuesta por Bataille de lo homogéneo y de lo heterogéneo. A través de esta distinción, de lo que se trata es de pensar la división inmanente a la sociedad y la racionalidad de sus formaciones y composiciones afectivas. Lo homogéneo designa todo el campo de la producción y de la ciencia determinada por ella, es decir, el mundo de lo conmensurable, el mundo del círculo del útil, de la equivalencia indefinida de los medios y de los fines, el mundo en el que el opio del pueblo es menos la religión que el aburrimiento aceptado en la economía capitalista. Lo heterogéneo designa, por el contrario, todo lo que la ciencia y la producción no puede someter a su furor asimilador, todo lo que en la experiencia subjetiva aparece como otro, como
inconmensurable, todo lo que escapa a la lógica de la identidad, y por esa razón no ha podido dar lugar a un conocimiento positivo. Pero lo sorprendente es que esta división inmanente a la sociedad no se puede pensar simplemente como un antagonismo. En efecto, la existencia homogénea se opone a la existencia heterogénea, como los intereses de la clase burguesa se oponen a la existencia no esclavizada del proletariado, porque según Bataille, como excluido del beneficio, el proletariado no participa del círculo de los medios y de los fines y se queda como un residuo de la producción. Sin embargo, este antagonismo se complica cuando se trata de pensar el Estado y la contestación del Estado. La sociedad homogénea, en la precariedad de su ausencia de razón de ser, necesita elementos imperativos heterogéneos para mantenerse. Por su lado, los elementos heterogéneos, los excluidos de la producción, no pueden constituir por sí mismos una amenaza para el Estado. Tienen que alterar los elementos disociados de la sociedad homogénea. Podríamos formular la cuestión de Bataille así. ¿Cómo se puede pensar al mismo tiempo la división inmanente a la sociedad y el plano de conexión de lo homogéneo y de lo heterogéneo, de tal manera que se pueda explicar cómo la efervescencia revolucionaria se ha orientado hacia las soluciones imperativas del fascismo en lugar de orientarse hacia las soluciones subversivas del socialismo? Dicho de otro modo, no se trata solamente de pensar el conflicto en el cual los sujetos se transforman sus condiciones de existencia, heteronomía de la política, diría Balibar, sino también de pensar el imposible que encuentran en este conflicto, heteronomía de la heteronomía. En la noción de gasto, publicado también en la Crítica Social, Bataille había pensado la lucha de clases como una modalidad de lo que llama el gasto improductivo, es decir, de todas las actividades en las que la pérdida tiene que ser lo más grande posible, a la imagen del potlatch descrito por Mos. El lujo, las guerras, los cultos, los espectáculos, las fiestas, la actividad sexual sin finalidad genital, etc. La burguesía intenta esconder el carácter agonístico del gasto social. Sin embargo, cuando éste sirve, por el contrario, para amenazar la existencia de los amos, es la forma más grandiosa del gasto social, dice Bataille. La distinción entre formas puras e impuras de lo sagrado hecha por Durkheim le permite pensar la subversión, es decir, la necesidad de lo que está abajo vuelva arriba y de lo que está arriba vuelva abajo. Como un elemento sagrado puede ser considerado como impuro y en otras circunstancias servir de remedio contra la enfermedad, igualmente en la sociedad las formas innobles o miserables se pueden convertir en formas atractivas. La subversión es la circulación permanente de los elementos entre formas puras e impuras. Así Bataille formula lo que está en juego en la Revolución Obrera. En la noción de gasto, Bataille produce un análisis del conflicto solo desde el punto de vista de lo heterogéneo, lo que no le permite entender cómo la subversión puede ser captada por la fijeza de un orden, cómo la circulación entre formas puras e impuras puede parar. En la estructura psicológica del fascismo no se trata solamente de pensar el conflicto inmanente al mundo heterogéneo, sino de pensar cómo este conflicto se complica cuando se conecta en un punto al mundo homogéneo, cuyo principio es la medida común. Cómo las formas puras o nobles de lo heterogéneo se pueden conectar al mundo homogéneo hasta producir sociedades fascistas. En este punto, Bataille convoca otro modelo del antagonismo transformador, el conflicto psíquico. La estructura del conocimiento de lo homogéneo es la ciencia, la de lo heterogéneo es el inconsciente. La analogía estructural entre lo heterogéneo y el inconsciente, tal como lo describe Freud, permite a Bataille pensar dos dimensiones, creo, de lo heterogéneo. Primero, le permite pensar lo heterogéneo como reprimido, refoulé, del mundo homogéneo, como dominio de exclusión del mundo homogéneo, que puede retornar y perturbar
el aburrimiento de la existencia homogénea. De otro lado, le permite pensar lo heterogéneo como instancia imperativa capaz de volverse contra los sujetos a la imagen del superior melancólico. Pensar lo heterogéneo como reprimido, y más precisamente bajo el modelo de la represión originaria, es pensar lo inasimilable como constituyente. La sociedad homogénea rechaza la violencia que constituye el acto mismo de instituir un orden social y se constituye a través de este rechazo. La ciencia rechaza lo que no obedece al principio de identidad y se constituye en cuanto tal a través de este rechazo. Esta analogía permite así pensar como el núcleo de lo inasimilable constitutivo de la sociedad, lo que Bataille llama las fuerzas heterogéneas ya formadas, puede atraer hacia su órbita a los elementos disociados de la sociedad homogénea, la burguesía y la pequeña burguesía, y amenazar la existencia homogénea. Si la existencia homogénea se caracteriza por su aburrimiento, su circularidad, es en virtud de todo lo que mantiene al margen y que no para de amenazarla. Entre los elementos heterogéneos, la figura de los intocables se destaca. En India, las clases miserables son objeto de una prohibición de contacto similar a la que se aplica a las cosas sagradas. Estar marcado por la miseria es suficiente entonces para crear entre yo y los otros un abismo infranqueable, para provocar un disgusto sobre el cual es incorrecto referirse, dice Bataille. En su apéndice a nuestro artículo, Michel Surya ve en esta figura de los intocables una intuición fundamental de Bataille. Le habría permitido añadir a la figura del disociado social, el único posible para el análisis marxista, la figura del disociado racial, cuya designación puede ser extendida a todas las formas de inferioridades, entre comillas, tal y como se las representara el nacionalsocialismo, el judío, el cíngaro, el impedido, el loco, el homosexual, etc. Así, los intocables representan la brecha abierta en la lógica de la identidad contra la cual el sadismo fascista se va a ejercer para aniquilar la angustia que ha desnudado en la sociedad homogénea. Hay que distinguir dos tipos de heterogeneidad: la heterogeneidad de los intocables y la de los jefes fascistas. Su fuerza, la de los jefes fascistas, de romper el curso regular de las cosas, viene de la inversión psíquica de la que son el objeto, inversión análoga a lo que ocurre en la hipnosis. Más que la confianza sin límite en el jefe, lo que interesa a Bataille es la acumulación de una violencia indefinidamente disponible en él. Bueno, Freud había enseñado cómo en la psicología individual existía un tipo de identificación en la cual se producía una pura cultura de la pulsión de muerte a través del sadismo del superior. Y bueno, la cuestión es, había un carácter de desexualización, de desunión entre eros y tánatos que se producía en este tipo de identificación. Entonces, la cuestión es cómo pensar eso en la psicología colectiva. ¿Cuál es la lógica que preside a las formaciones imperativas fascistas para que la violencia acumulada en el jefe, puesto en el sitio del ideal del yo, de los individuos, se pueda retornar contra estos mismos? ¿Cómo pensar el pasaje o el plano de conexión entre la exclusión constituyente de la sociedad homogénea y la avidez en la exclusión de las formas imperativas radicales, es decir, una violencia exterminadora? Y bueno, voy a pasar muchas cosas, pero el análisis de Bataille saca a la luz un punto que nos interesa para analizar las formas imperativas radicales más contemporáneas. Aunque las composiciones afectivas
fascistas tengan por consecuencia la esclavización indefinida de los sujetos, se distinguen de los abusos de fuerza porque no constituyen una ruptura radical con el mundo homogéneo, en cuanto éste busca la legitimación del poder a través del modelo del contrato social, pero constituyen un cierto tipo de composición con la existencia homogénea. Y bueno, toda el final de mi intervención era sobre este plano de conexión con la sociedad homogénea a través de la exclusión de las formas inmundas. Es decir, que las formas imperativas de lo heterogéneo hacen existir realmente lo que en la sociedad homogénea era solo un principio, es decir, la unificación. Y bueno, lo que me ha interesado en este texto es que lo que es interesado de manera más contemporánea es que esta introyección de lo homogéneo en lo heterogéneo no se efectúa solamente en el Estado o a través del jefe o del partido, porque en efecto en el nacionalsocialismo se ha ahorrado los problemas vinculados por la afirmación de un principio de autoridad por la idea mística de la raza, que se ha afirmado como nuevo fin imperativo de la sociedad fascista, dice Bataille. Entonces, en este sentido, el Estado no parece necesario para pensar las formas imperativas radicales, lo que nos incita a buscar y analizar las formas imperativas radicales más contemporáneas que no ofrecen el espectáculo de la concentración de los poderes en el Estado, nuevas formas de organización del trabajo en una economía neoliberal, tal como Christophe Dejour las describe, por ejemplo, o relegación de ciertas poblaciones en zonas de no derecho. Entonces, hay varias composiciones posibles de lo homogéneo y de lo heterogéneo que pueden dar lugar a la avidez en la exclusión y que tendríamos ahora que describir. Bueno, me voy a parar. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Bertrand Ogilvy, que es psicoanalista, profesor de filosofía de la Universidad París 8. Trabaja principalmente sobre las relaciones entre psicoanálisis y política, la violencia contemporánea y más específicamente las formas extremistas adoptadas por las políticas del siglo XX, así como el teatro popular y sus dimensiones de antifilosofía en el sentido que le otorga Georges Bataille. Bon, excusez-moi de ne parler qu'en français. Je ne peux pas m'étendre sur ce malheur congénital. En espagnol. Plus fort, oui. Donc, je commencerai par une citation. Voy a empezar por una cita. Une citation que j'aime beaucoup. Que me gusta mucho. Qui est une citation de Hegel, qui elle-même est une citation d'un philosophe de l'Antiquité. Es una cita de Hegel, que me gusta mucho, la cual inspira parte de un filósofo de la antigüedad. Et qui dit ceci. Que dice lo siguiente. Un père qui demandait quelle était la meilleure manière d'élever moralement son fils. A un padre a quien se le preguntaba cuál era la mejor manera de educar moralmente a su hijo. Un pythagoricien donna cette réponse. Un pitagórico dio como respuesta. Faisant le citoyen d'un État dont les lois soient bonnes. Transfórmalo en un ciudadano de un Estado cuyas leyes sean buenas.
Je pense que cette phrase d'un philosophe de l'Antiquité rapportée par Hegel, Esta frase del filósofo de la antigüedad qui est le retoma Hegel, philosophe de l'État moderne, pitagoriano, est une bonne réponse aux manières décevantes es una buena respuesta a un enfoque frustrante, un enfoque inacabado. d'aborder ordinairement le problème de la citoyenneté depuis un certain nombre d'années en France. Sí, una manera de abordar ordinariamente el problema de la ciudadanía desde hace muchos años en Francia. Cette phrase nous indique clairement que la citoyenneté n'est pas d'abord un problème moral, Esta frase nos indica que claramente que la ciudadanía no es en absoluto un problema moral, un problème dont les individus seraient responsables, un problema moral de la cual los individuos fuesen responsables, serían responsables, mais que c'est un problème d'éducation et d'institution pero es un problema de educación y de institución dont les institutions dirigeantes, aussi bien l'État que disons la parentèle, la parentalité, le monde des adultes, sont les véritables responsables. institución en cuyas instancias dirigentes, que va desde los padres o la parentalidad hasta el gobierno o el Estado, serían los responsables. Ou en d'autres termes, c'est un problème qui ne peut être pensé que au niveau d'une temporalité longue. Y dicho en otros términos, es un problema que debería ser pensado antes que nada en términos de largo plazo, en términos temporales de largo plazo. Et que c'est ensuite seulement que cette question peut être réfléchie dans le cadre du court terme, c'est-à-dire de la vie quotidienne, Y que luego habría que pensarla a nivel de la vida cotidiana de todos los días. en termes de réparation, de reconnaissance explicite des défaillances des institutions, l'injustice, ses manques et ses manquements, l'école, la police, la justice, les tribunaux, le personnel médical, la famille, etc. En términos de esta vista a corto plazo cotidiana, como reparación, reconocimiento explícito de las fallas de las instituciones, de la injusticia de las instituciones, las carencias de la escuela, de la policía, de la justicia, de los hospitales, del personal médico, de la familia, etc. C'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les remèdes pour attendre. Esto es en el contexto de lo que se podríamos llamar los remedios para poder esperar o para esperar. Je ne vais pas développer ici, mais ce que j'évoque, c'est une critique virulente contre une philosophie qui se développe aujourd'hui très largement en France, qui est un pays qui favorise les carrières des philosophes allemands, souvent. Donc, esto lo que mi discurso se propone como una crítica violenta a lo que está sucediendo actualmente en Francia. Je pense ici à l'envahissement de l'espace français par les dernières productions de l'école de Francfort. Y en particular aludo a la invasión de la escuela de Francfort en el espacio del pensamiento en Francia. Autrement dit, nommément Axel Honneth et la théorie de la reconnaissance. Pardon? Autrement dit, Axel Honneth et la théorie de la reconnaissance. Acción y la teoría del reconocimiento o del conocimiento. Reconocimiento. Pour donner le contexte historique et conceptuel général dans lequel ce virage para introducir el contexto histórico de giro, enfoque. Ce virage moralisant a été rendu possible. Es un giro moralizador, moralizante, para explicar cómo fue posible. Je ferai remarquer quelque chose qui à la fois crève les yeux et qui est assez peu remarqué. Voy a atraer la atención a remarcar algo que me parece evidente a los ojos. C'est le déplacement profond qui s'est produit entre 1793 et 1945. Es 1793. Oui, non, le déplacement. Ah,
el desplazamiento, lo que se produjo entre 1793 et 1945, y 1945, 1793 y 1945, au niveau de l'intitulé de cette déclaration principielle qui s'est donné une vocation, une portée universelle, qui est ce qu'on a appelé, en particular a partir de la declaración principista, la declaración principielle qui s'est donné une portée universelle, con una vocación, que se autoproclamó con una vocación universal, qui s'intitulait au moment de la Révolution française la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que se llamaba, como todos saben, la Revolución Francesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, et qui est devenue, comme vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme, point. y que se transformó con el tiempo en la Declaración del Hombre, punto, de los derechos, punto. Cette transformation n'est pas anecdotique. Esta transformación no es simplemente anecdótica. Le texte révolutionnaire résumé par cette formule Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, La fórmula de este texto revolucionario, résumé par cette formule resumido en esta fórmula, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, était un texte remarquable de compromis era un texto destacado, muy importante, pero en realidad un compromiso élaboré à l'issue d'innombrables batailles théoriques très violentes, que resultó de batallas y de disputas teóricas muy importantes, et qui a permis d'aboutir à un texte authentiquement politique, en ceci que les gens qui pensaient le contraire les uns des autres pouvaient tous s'y retrouver à la fois. que se transformó en un texto meramente o esencialmente político, fruto de compromisos que en el cual podían reconocerse los unos y los otros. Pour simplifier les choses et pour aller vite, Para simplificar y para ir más rápido, je dirais que tout repose sur le sens du mot « et ». que todo este texto reposa lo esencial en la partícula y. I. On peut l'entendre en deux sens, Se puede comprender esto en dos sentidos, globalement un sens kantien ou un sens hegelien. un sentido kantiano, un sentido hegeliano. Au sens kantien, cette formule signifie En sentido kantiano, esta fórmula significa donc. donc, en consecuencia, pues, sí, Déclaration pues, des droits de l'homme, donc du citoyen. declaración de los derechos del hombre, pues, de los ciudadanos. Autrement dit, Por lo tanto, sí, por lo tanto, bien. Por lo tanto. autrement dit, la citoyenneté Dicho de otro modo, la ciudadanía se définit comme une conséquence logique se definiría como una consecuencia lógica du droit naturel de los derechos naturales qui définit l'homme comme Qui définit libre l'homme. et égal en droit à tous les autres, que definen al hombre como libre e igual en derechos a todos los demás. et cette conséquence qui rentre dans le cadre d'un projet d'application de ce principe Y esta consecuencia, que es la aplicación de un principio, rejette à l'infini envía hacia el infinito la réalisation effective la realización de cette efectiva- égalité de droit. la realización efectiva de la igualdad de derechos. Ça, c'est rude. Bon, si au contraire, ça c'est le Por el sens con- kantien, Ese es el sentido kantiano. si au contraire on entend le i comme un c'est-à-dire, Si por el contrario entendemos la partícula y, es decir, cela veut dire que la citoyenneté se définit préalablement à la question du droit. la ciudadanía en este caso se definiría de manera prealable como Préalablement à la question du droit. antes que la cuestión del derecho de los derechos. Il s'agit de définir concrètement Se trata de definir concretamente des droits derechos qui s'inscrivent dans des institutions, inscritos en las instituciones qui correspondent à des revendications populaires que corresponden a las reivindicaciones populares et qui forment une configuration qui donne alors ce qu'est l'horizon de ce qu'est l'homme social, l'homme civil, à un moment donné.
que remite a una configuración relativa a la idea del hombre en un momento dado. Et à un moment donné. Ah, ouais, à un momento dado. Et cet ensemble de droits Este conjunto de derechos se présente comme une configuration mobile, plastique, una configuración móvil y plástica, historique, histórica, ouverte à la discussion, à la délibération, abierta a la discusión, a la deliberación, et à la déformation ou à la transformation. y a la deformación o a la transformación. Autrement dit, le critère qui guide ici la révolte, Dicho de otro modo, el criterio que guiaría aquí la rebeldía o la protesta ce n'est pas, comme le dit Honnête, l'injustice. no es como dice ¿quién? Honnête. Honnête, la injusticia, Injustice qui serait définie de manière abstraite et éternelle, injusticia que sería definida de manera abstracta y eterna, mais c'est ce que j'appellerais l'intolérable, pero sería lo que yo le llamaría lo tolerable, l'intolérable, l'intolerable, pardon, intolérable, qui se définit conjoncturellement que se define de manera coyuntural à partir de ce que des catégories de population éprouvent comme ne constituant pas une vie possible. a partir de lo que algunas categorías de la población lo vivirían como algo, Une vie possible. una vida posible. Pues sí queda claro esta idea. La citoyenneté est donc une affaire d'institution et d'existence collective. La ciudadanía es un asunto de instituciones y de existencias y de vida colectiva, de experiencias colectivas, Qu'on ne peut pas aborder comme une affaire de morale et de responsabilité que individuelle. no se puede abordar como una cuestión de moral o de responsabilidades individuales. Très concrètement, en France, le terme Concretamente en Francia, de citoyenneté la noción de ciudadanía a glissé presque complètement du côté de la moralité, ha derivado de manera prácticamente total hacia la idea de moralidad, et ça se voit au niveau des textes officiels que produit l'État français, y se nota sobre todo a nivel de los textos oficiales que produce el Estado francés, puisque dans les dernières instructions remettant en honneur l'instruction civique, en las últimas instrucciones administrativas que recolocan el rol de la instrucción cívica dans les classes, en las escuelas, en las clases, le texte du bulletin officiel el texto del boletín oficial. dit qu'il faut apprendre aux enfants que les El hommes... oficial se le llama al oficial. Oui. Del diario, claro, del diario oficial, sí. dit qu'il faut apprendre aux enfants Precisa que estipula que hay que enseñarle a los niños que les hommes sont libres et égaux en droit. que los hombres son libres e iguales en derechos. Et évidemment, en français, on n'entend pas la différence. En francés no sé. Mais si on le dit en espagnol, Si lo decimos en español, le texte dit que El texto dice- les hommes sont libres et égaux en droit derechos. los hombres, a ver en español, repita. Que les hommes sont libres et égaux Los hombres son libres e iguales en droit en derecho, au sens derechos. en el sentido de derechos plural. Bon, le texte de 1793 El dit, texto de dit 93 derechos, parle de droit, Alors que- droit pluriel, de derechos. alors que le texte du journal officiel El texto del diario oficial del Estado, d'il y a 5 ans à peu de près, hace 5 años, dit derecho, habla de derecho singular, ce qui signifie le contraire. que significa lo contrario. C'est-à-dire qu'en principe, les hommes sont libres et égaux en droit, mais en réalité, Que los hombres son libres iguales en derecho, pero en realidad il faut attendre. hay que esperar que esos derechos se realicen, hay que esperar. Donc le problème de ce concept de citoyenneté aujourd'hui, c'est qu'il est pris en un sens statique, El problema de la noción de ciudadanía es que está concebido en un sentido puramente estadual, c'est-à-dire comme une valeur qui existerait de manière toute définie, como un valor que preexistente, digamos, con una definición preexistente,
Et là, je reprends ce qui a été dit hier sur la plasticité du concept de citoyenneté. Y me estoy aludiendo a lo que ayer algunos me mencionaron, la idea de una noción plástica de la ciudadanía. Et plus radicalement encore, je Y más renvoie radicalmente à l'exposé de Stéphane, a la ponencia de Stéphane, qui a montré à quel point ce concept n'était consistant que nos demostró ayer de mañana que ese concepto no era consistente, qu'au prix de ruptures que al precio de rupturas fondamentales fundamentales, capables de casser des configurations au profit d'autres. de crear rupturas para crear otras. C'est ce qu'il a montré à propos de Victor Hugo. A propósito de Víctor Hugo, ¿no? Bon. Il faut que je conclue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conclusion? Pour conclure, donc, En conclusión, c'est-à-dire en sautant la totalité de mon argumentation, es como si hubiera saltado la totalidad de mis argumentos. je dirais qu'un épisode récent de notre histoire, enfin récent, Un episodio reciente de nuestra historia, récent à l'échelle de l'histoire, en la escala histórica, illustre remarquablement cet aspect. ilustra bien lo que he querido decir. Dans les années 1980, En los años 80, 1980, il s'est passé en France un événement considérable, ocurrió en Francia un hecho considerable de gran importancia, à savoir que les jeunes qu'on appelait alors les beurs, que a aquellos jóvenes que le llamábamos les beurs, es decir, de origen magrebino, se sont rassemblés dans une marche sur Paris se movilizaron en un desfile, en una movilización hacia París, qui partait, si je me souviens bien, de Lyon, cuyo punto de partida era la ciudad de Lyon, pour réclamer la citoyenneté française. para exigir, reclamar, reivindicar la ciudadanía francesa. C'était le président Mitterrand qui, à cette A époque-là, l'época était au pouvoir. el presidente era Mitterrand. Et il demandait par là, tout simplement, aux institutions de jouer leur rôle. Y con esta reivindicación le pedían simplemente a las instituciones de jugar plenamente el rol. Il su se rol. trouve qu'après une réception à l'Élysée, Luego cuando fueron recibidos, la movilización fue recibida en el Palacio Presidencial, très médiatisée, de manera con todas las cámaras, medios y la televisión, les institutions ont été totalement défaillantes sur ce point, elles n'ont rien donné. y las instituciones fueron totalmente incapaces de pasar, de obtener resultados sobre esta demanda, sobre esta reivindicación. Et les petits frères et petites sœurs de ces citoyens potentiels, Y los hermanitos y hermanitas de estos ciudadanos en potencia, à partir des années 90, a partir de los años 90, de la década del 90, sont allés chercher ailleurs fueron a buscar en otros lados les ingrédients de leur citoyenneté los ingredientes de su ciudadanía dans des modes de solidarité qui en sont finalement l'opposé. buscando modos de solidaridad que en realidad es lo opuesto a esa reivindicación. La récupération de configurations religieuses revisitées, Es decir, el adoptar o ir a la búsqueda de discursos religiosos. je ne parle pas ici d'un retour du religieux, qui est une formule qui me semble absurde, No hablo aquí del retorno de lo religioso, fórmula que me parece absurda, mais d'une invention de pero de una religion reinvención o de invento de lo religioso, caractéristique de la période néolibérale, característica del periodo neoliberal, a fourni y entonces eso dio materia en sumo, une réponse au fait que l'État Una- n'a pas su fue la respuesta hacia la respuesta que había dado el Estado, donner l'exemple de la laïcité au sens français du el terme, ejemplo de et a montré qu'il était plus soumis, oui, je termine, qu'il était plus soumis à l'autorité économique qu'à la rationalité politique. que el Estado estaba en realidad sometido más a las racionalidades económicas que a las configuraciones políticas. On pourrait développer longuement, je ne vais pas le Se faire, podría desarrollar mucho más, no lo voy a hacer. le fait que cette dérive identificatoire Esta deriva identificatoria o de identidad, identitaria,
a abouti terminó, à ce que j'appellerais des identifications catastrophiques terminaron en lo que yo llamaría identificaciones catastróficas, sur lesquelles je pense que Marcelo va dire un mot tout à l'heure, ou en tout cas, s'il n'a pas prévu de le faire, je l'invite à parler de ce texte qui émane du Brésil, je crois. Entonces, Marcelo Viñar me parece que lo va a evocar cuando llegue su turno, y si no, hablaremos nuevamente de ese texto, Et qui montre jusqu'à quel point que muestra hasta qué punto les subjectivations contemporaines las subjetividades contemporáneas peuvent se construire autour de ce que Freud appelle la pulsion de mort. pueden construirse alrededor de la idea de lo que Freud llama pulsión de muerte. Pour finir, Para terminar, je remarquerai que la question de la citoyenneté est fondamentalement une question d'intégration. la cuestión de la ciudadanía es antes que nada un tema de integración, una cuestión de integración. Et que la situation des travailleurs étrangers Y la situación de los trabajadores extranjeros, emigrantes, et des enfants qui traversent l'adolescence y, et sus l'âge adulte hijos que atraviesan la adolescencia présentent de nombreux points de ressemblance. presentan muchas similitudes. Je crois qu'il faut insister sur le fait que dans une société, Insistir sur el hecho que quelle qu'elle soit, mais en todo tipo de sociedad, dans les sociétés contemporaines c'est particulièrement important, il y a trois figures de l'immigration. existen en cualquiera de esas sociedades tres figuras de la inmigración. Il y a les étrangers, évidemment, c'est Los les extranjeros. plus connus, Son los más que mais il y a aussi les travailleurs des classes défavorisées qui tentent de s'élever dans la société, Ahí está también los trabajadores, hijos de las clases desfavorecidas que qui doivent tratan, être considérés comme rencontrant des problèmes analogues à ceux des que tienen en immigrés. realidad problemas similares a los que encuentran los extranjeros, los trabajadores inmigrantes. Et puis il y a les bébés, Y después están los bebés, qui viennent de nulle part, que vienen de ninguna parte, de ningún lado, sans avoir rien demandé, sin haber pedido nada, et qui sont confrontés à un impératif d'intégration violent. que están confrontados a un imperativo de integración violento. Ils ont les uns et les autres à s'intégrer dans une communauté avec laquelle ils n'ont pas d'abord une affinité immédiate, Tienen que integrarse unos y otros de entrada en una comunidad con la cual ils n'ont pas une affinité immédiate. sin ninguna afinidad, digamos, Et fuerte. ils en ressentent même très souvent l'hostilité latente ou déclarée. Y, Ils en ressentent même très souvent ah, l'hostilité. y que sienten en ellos la hostilidad que les reenvía esa comunidad. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs, No comparten los mismos valores, ils n'en perçoivent pas clairement la légitimité, no perciben claramente la legitimidad, et en même temps ils savent que cette société est leur destin. y al mismo tiempo presienten que esa sociedad es el destino de ellos, su destino. Il en va là exactement comme à la naissance, En el momento del nacimiento se trata un poco de lo mismo. s'intégrer dans le monde humain, dans le langage, est un faux choix. Integrarse en el mundo humano, en el lenguaje, es una falsa opción, una opción falsa. Ici, je me laisse guider par Lacan, évidemment. Aquí yo me dejo guiar por Lacan. Un faux choix entre une vie contraignante, Un falso dilema entre una vida de imposiciones, ce que Lacan appelle le registre de l'autre, lo que Lacan llama el registro del otro, et une liberté mortelle, y una libertad en realidad mortal, mortífera, qui est celle de la solitude, de la folie. que es la de la soledad y de la locura. En ce sens, tout apprentissage Toda enseñanza et celui de la citoyenneté n'y échappe pas. y el del aprendizaje, digamos, de la ciudadanía no escapa a esto, a esta lógica. Et tout autant une opération d'accumulation Es una operación, por un lado, de acumulación, d'accumulation de nouveautés, acumulación de novedades, que surtout de renoncement y también y sobre todo de renunciamientos à un passé. a un pasado. Il faut oublier pour apprendre. Hay que olvidar para aprender. Et cet oubli douloureux, Y este olvido es doloroso, ce deuil, es un duelo. n'est acceptable No es aceptable que si l'acquis que si aquello adquirido en la vida présente un gain réel et convaincant, presenta un gain un beneficio real, ¿no? et convaincant y sólido, convincente, par rapport à ce qu'on délaisse. respecto de lo que perdemos. Lo que ganamos tiene que ser consistente respecto a lo que perdemos. Tout enfant qui devient adulte et qui hésite Todo niño que se llega a la edad adulta y que duda
et parfois régresse tout en restant fasciné et happé par cette promotion qu'il désire, regresa y al mismo tiempo está como atrapado par cette promotion qu'il désire, por estas promociones que desea. c'est cela. Es eso. Mais si le jeu n'en vaut pas la chandelle, si ce qu'il attend n'a rien d'attrayant, Si lo que espera no hay nada atractivo en lo que espera, si ce qu'il attend n'a rien de cohérent, si no hay nada coherente en eso que espera, il n'y a aucune raison qu'il entreprenne ce chemin. no hay ninguna razón para que tome ese camino, para que siga ese camino. De même une citoyenneté inégalitaire, Del mismo modo que una ciudadanía desigual o desigual, une citoyenneté de sacrifice dénuée de toute gratification, una ciudadanía sacrificial, despojada de toute gratification, despojada de toda gratificación, sin posibles gratificaciones, une citoyenneté des intérêts privés, una ciudadanía de intereses privados formatant un public docile, discipliné, que formatea un público dócil y disciplinado, n'obtiendra jamais le consensus qu'elle revendique. no obtendrá nunca el consenso que reivindica. L'opposition fondamentale entre citoyenneté active La oposición fundamental entre ciudadanía activa y pasiva, et citoyenneté passive qui a parcouru tout le 19e siècle, que ha atravesado todo el siglo XIX, et qui a été au cœur de la lutte des classes entre en les el bourgeois et les corazón de la ouvriers, lucha de clases entre los burgueses y problème. los obreros, es un problema d'une certaine façon irréductible, irreductible ou tangentiellement irréductible, o tangencialmente irreductible, puisque j'y reviens encore, les enfants sont toujours des citoyens passifs. porque los niños son siempre ciudadanos pasivos. Et pour qu'un adolescent accepte de faire Porque para que un adolescente acepte le chemin qu'il conduira à la citoyenneté, el camino que lo llevará a la ciudadanía, il faut que ce soit, pour revenir à mon point de départ, à la citation de Hegel, volviendo a la cita de il faut que Hegel, ce soit celle d'un État dont les lois sont bonnes, tiene que ser el camino de un Estado cuyas leyes sean buenas ou dont il entrevoit au moins comment il pourrait les rendre telles. o que deje entrever por lo menos que puedan transformarse en buenas. Je vous prie d'excuser ma disculpe. lenteur et ma longueur. De haber sido tan extenso. Bueno, muchas gracias Bertrand por el ejemplo dado en vivo del concepto que se vertía. Y entonces vamos a presentar a Gonzalo Perkovich, psicoanalista, miembro de l'École Lacanienne de Psychanalyse. Dicta anualmente seminarios en el marco de l'École Lacanienne de Psychanalyse, sentidos y sin sentidos, signos, series, ritmos, rimas. Tiranía de Edipus. Edipo en la ciudad de locuras, marcados y algún paseo esquizo. Busca poner en tensión la producción del psicoanálisis, particularmente de la propuesta freudiana y lacaniana, con la interrogación inaugurada por Gilles Deleuze y Félix Guattari, a partir de la escritura de El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras como Revista Ñácate artículos Farouche Claudel, de un Antonin que se hartó de Carroll, Algo pescó Artaud, Tálata y helenizar la lengua. Muy bien, Gonzalo, adelante. Bueno, mi texto se llama Figuras de la locura y subjetividad. Bien. Anudar una posible noción de ciudadanía que comprenda la multiplicidad de subjetividades producidas en la inmensidad de la geografía planetaria es un desafío propio de estos tiempos. Una posible noción de ciudadanía que, más que unificar, permita la singularidad de lo que no hace totalidad. Seguramente esto merece una problematización que no irá en primera instancia por la vía de las legitimaciones ciudadanas, por la búsqueda de garantías procedentes de las legalidades de los Estados,
ni siquiera por una clara referencia a emblemas nacionales. La propuesta es entonces partir de lo que no tiene cobijo en el marco de la polis, aquello que queda en los márgenes de la ciudad. Ciudad que al mismo tiempo que provee los insumos para hacer una existencia posible, exige implícitamente un marco de regulaciones de la vida en sociedad. Concebir esta idea se presenta como dificultosa, ya que hoy parece estar todo muy conectado, y en esa plena conexión, cualquier campo subjetivo puede ser rápidamente subsumido a un orden simbólico que lo sustente sin esquivos. Aún la vida de los hombres infames, al decir de Foucault, quedan en el centro de la novedad mediática. Sujetos de la periferia del sistema social que bregan por un instante de celebridad, de resto social a protagonismo mediático, el crimen como modo de ascenso personal, un crimen que los iguale, aún fallidamente, al éxito que las sociedades contemporáneas promueven. En ese sentido, los márgenes de la polis se desdibujan, y lo que es borde comparte en un instante un núcleo en común con el centro de la gran metrópolis, tanto que las distinciones quedan siempre cortas a la hora de querer delimitar territorios. Podríamos entonces decir que existe una topología de las vecindades que hace a estos tiempos actuales, sea por los procesos productivos, sea por la primacía de las máquinas que interconectan a una enorme masa humana, tan anómica como singular, los espacios de delimitación ciudadana resisten cada vez más a una concordancia con emblemas nacionales o con espacios geográficos que tengan una pesada carga histórica. Aún la lengua, en su contundencia referencial, parece también desdibujarse en estos tiempos. Primacía de los dialectos, de las lenguas menores que combaten el poder hegemónico de una posible lengua imperialista. Los agentes sociales horadan estos espacios simbólicos que hace no muchas décadas parecían inamovibles. Entonces, bien, si la problematización está planteada en la eventual tensión entre una noción de ciudadanía y la proliferación de subjetividades que mutan a permanencia, si las producciones subjetivas tocan el límite de lo esperable en el campo social, si es la noción de resto, de desecho de la maquinaria productiva, lo que proveerá de savia nueva a una estructura social, encuentro entonces que es la figura del loco, lo que parece ser el punto culminante de lo que la norma social resiste en su conformación. Digo entonces el loco como aquel que toca el punto culminante de lo no esperado en el campo social, expresión máxima de la excentricidad de la subjetividad. Curiosa paradoja que habita las distintas figuras de la locura. El loco parece revelar el punto extremo de la subjetividad, al mismo tiempo que es la pura expresión de la dessubjetivación plena. En este punto convergen por vías distintas Michel Foucault y Jacques Lacan. La tesis de Michel Foucault de 1961, Folie de raison, Histoire de la folie à l'âge classique, nos acerca a una problematización que revela aristas interesantes. Foucault allí nos habla de un tiempo donde la locura era una experiencia indiferenciada, representada por la figura emblemática de la nave de los locos, Stultifera Navis. Y como efectuación de un giro histórico, la locura quedará acotada a los designios de un saber médico que se precia de poseer una verdad positiva sobre ella. En este punto de pasaje encontramos de modo inaugurar el advenimiento de una problematización entre ciudadanía y desvarío subjetivo. Curiosa unión entre política y ciencia. Sabemos que la tesis Foucaultiana no se pretende texto de historia, sino un texto que sostiene una potencia poética que hace trabajar a los historiadores. Su fuerza expresiva estará mucho más en el modo de decir, en el recurso a la dimensión mítica que a una referencia histórico-positivista. Al decir de Frédéric Gros, a sostener una historia de una verticalidad constante. Una historia que revele mucho más los silencios a los cuales el loco fue confinado que a la luminosidad médico-clínica. Su tesis es precisamente eso, una tesis, ni histórica ni filosófica, y quizás las dos cosas a la vez, pero que si es punto de referencia en el tema que hoy nos convoca,
es por su apuesta política apasionada, y en eso más próxima al pathos errático que a la compostura ciudadana. Al mismo tiempo entiendo que las críticas de los historiadores, así como las de los dos psiquiatras, paradojalmente enriquecieron su texto. Desde Henry Hay, psiquiatra eminente de aquel entonces, como Gladys Swain y Marcel Gauchet, salieron al paso para observar las imprecisiones históricas que el texto Foucaultiano tenía. Henry Hay, en un texto publicado en la Evolution Psychiatrique de 1971, acusa a Foucault de psiquiatricida y declara que él mismo no tiene idea de lo que es un enfermo mental. Su declaración confirma la tesis Foucaultiana. El saber médico se apropió de la llamada locura para darle estatuto de enfermedad. De allí, según Foucault, el saber médico quedará indisolublemente unido al hospicio psiquiátrico. El loco pasa a tener una nominación médica, alienado mental, y un espacio físico cercado, el hospital psiquiátrico, espacio cercado por muros que lo ubicaban en el borde de la ciudad. Una ciudadanía tan plena con derechos como condicionada a un territorio al cual era asignado. La luminosidad humanitaria tenía sus oscuridades. Es Philippe Pinel, llamado el padre de la psiquiatría, el que liberó a los locos de las cadenas. Gesto humanitario, mito fundante inmerso en un contexto histórico que se preciaba de acoger los derechos universales del hombre. Así escribe Pinel al ministro del Interior. Dice: ciudadano ministro, la situación de los alienados en los hospicios de París solicita desde hace un largo tiempo la atención de los amigos de la humanidad. Esta clase infortunada, lamentablemente muy numerosa, no se ha aún beneficiado de los progresos que se han hecho desde hace años en las diferentes partes del arte de curar y sobre todo de los descubrimientos recientemente hechos sobre su cura eficaz mediante el tratamiento moral. Desde los comienzos del proyecto utópico se funda en el decreto de la Asamblea Constituyente en 1790, allí los locos son reintegrados a su pleno derecho como ciudadanos. Adquieren un estatuto en la polis republicana, una ciudadanía bajo vigilancia. El hospicio era la casa de esa ciudadanía asignada, una ciudadanía de hospicio. Al mismo tiempo que los locos eran liberados, se hacen responsables los administradores comunales del cuidado de la población, ya que los locos son considerados perjudiciales, peligrosos y aún bestiales. El Tratado Médico-Filosófico sobre la alienación mental de Pinel dedica gran parte de sus páginas a construir una pequeña ciudad a lo interno del hospicio. Así, la sección 4 del tratado se denomina Policía Interior y reglas a seguir en los establecimientos consagrados a los alienados. Enorme paradoja que contiene el concernimiento por esta desavenencia subjetiva llamada locura en tiempos de la Revolución Francesa. La República, al declararlos ciudadanos, los hace libres y al mismo tiempo prega por su cuidado. Un cuidado que apunta a un horizonte de una moral que se avenga a las condiciones de un cierto orden social. Al cobijarlos, los ordena, los guía en sus ideas erráticas y en ello cumple la función administrativo-policial de la regulación de las poblaciones, papel del Estado que proveyó un modelo a la posteridad histórica. Pero al mismo tiempo, esa moral que parecía promoverse como terapéutica para los locos, no tuvo nada que ver con la instauración de la abominable moral revolucionaria, moral que llevó al régimen del terror. Los vértices de la moral son siempre peligrosos. Aquello que se erige como el bien social puede virar en un instante a la salvaje acción policial de los gobiernos. Mais quoi ce sont des fous? ¿Pero qué son los locos?, se pregunta Descartes en la primera meditación metafísica. Para Foucault, en la época clásica, de la mano de Descartes, el loco quedará ubicado al lado de la sinrazón, y en ese gesto quedará excluido, exiliado de la razón. Una vez más, la tesis Foucaultiana hace hablar, esta vez a los filósofos, Jacques Derrida, sobre todo, también Jean-Marie Baissard. Derrida escribe su célebre artículo Cogito Histoire de la folie à l'âge classique, que interroga la tesis en un punto central. El cogito cartesiano no excluye al loco, dirá Derrida, en contraposición a la división de aguas que hace Foucault a partir de la primera meditación.
La discusión se prolonga en el campo filosófico y así bien lo destaca Gladys Swain en su artículo de Kant a Hegel. Es con Descartes, pero luego las luces iluminan una perspectiva que hará hablar tanto a Kant como a Hegel a propósito de la locura. Razón y locura quedan puestas en relación, inaugurando una pregunta que podemos llamar moderna al decir de Foucault. El lazo entre razón y locura establecido por los dos filósofos continúa teniendo consecuencias en el modo de abordar esta cuestión en la actualidad. Sus posiciones revelan diferencias sustanciales. Immanuel Kant estará concernido por la idea de la locura en tanto ella interroga los designios de una razón que tiene sus límites. Pero aún en su ambición de tocar los límites de la razón, es la fascinación a un cierto tipo de locura, una locura de tipo iluminativa, lo que lo instiga a Kant a escribir textos sumamente originales. Immanuel Kant se arrodilla ante la locura iluminativa de Swedenborg. Escribe en 1766 Sueños de un visionario explicados a través de sueños metafísicos. Su texto comienza por la frase: el imperio de las sombras es el paraíso de los fantasmas. Las sombras son efecto del iluminismo. Por allí se ubican los fantasmas. Quizás sea esta la respuesta a la pregunta kantiana, ¿was ist Aufklärung? Pero su idea de locura tomará forma en su antropología, pasando por el ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. La noción de locura para Kant en relación a la razón la sintetiza muy bien Gladys Swain. Dice: para Kant el loco es el que se encierra en un círculo de ideas que no vale más que para él. El único carácter general de la alienación es la pérdida del sentido común y la aparición de una singularidad lógica, sensus privatus. El loco está excluido de la posibilidad de un pensamiento en conformidad con las leyes de la experiencia. En la locura hay una sinrazón instauradora. Ella se hace otra de la razón manteniéndose fuera de su círculo. Se cumple en ella el reino absoluto de la subjetividad y se revela la última verdad de la locura. Hay entonces una lógica de la alteridad. Cuanto más loco, más separado de las reglas generales del pensamiento. Hegel tiene otra posición. Su posicionamiento en relación a la locura es distinto. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas escribirá que la locura no es ausencia de razón, ella se encuentra presente. La locura es ese estado donde el espíritu permanece en él mismo en su propia negación. La locura es un simple desarreglo de la razón, una contradicción al interior de la misma. Lo que Kant mantenía fuera, Hegel lo devuelve a la interioridad de la razón. Hegel hace elogio al tratado médico-filosófico de Pinel y es en ese contexto que el tratamiento moral será una posibilidad. El médico tiene poder de acción en la medida que puede dirigir persuasivamente al loco a conducirse por las vías de la razón. Entonces, el proyecto pileniano da forma a un modo de curación que recoge los postulados iluministas. Triunfo de la razón, salvaguardia de los derechos del ciudadano, y en ello la noción de individuo cobrará una relevancia absoluta. Pero este particular interés por el individuo no se aparta del concernimiento por el bien común. Tratamiento individual, singular en su recorrido y al mismo tiempo una preocupación por el bienestar social. De ese modo, la conceptualización de los cuadros nosográficos darán el marco científico necesario para profundizar en los llamados estudios epidemiológicos. El Estado, de la mano de la ciencia, emprende una labor de registro y control social en materia de salud. Comienza a afianzarse una polaridad entre individuo y población. Hay creencia en el progreso social porque hay creencia en la ciencia. Esta brinda sus tecnologías de observación y experimentación para convertir la alienación mental en cuadros sindromáticos. El individuo, sea alienado o no, queda incluido en el marco de las expectativas de una medicina que se propone preventiva. Los estudios de la población hacen al acontecer del Estado. Hay una clara democratización de los derechos que hoy ya se han adquirido como imprescindibles, pero al mismo tiempo la expansión a gran escala de esos emprendimientos parece muchas veces tener un efecto de control social con aristas complejas. Tratar los males del alma a la manera de los estudios epidemiológicos es simplificar el procedimiento del abordaje de los disturbios del espíritu.
Si esto es relevante, es precisamente porque en este recorrido el sujeto queda cada vez más perdido en la masa de un sistema económico que prescinde de lo individual para pensar en términos estrictamente mercantiles. La polis pasó a ser el centro de las operaciones del mercado. Es el comienzo de la primacía de las estadísticas. El sujeto es un número en una masa potencial, público de un mercado en plena transición. Las subjetividades son mutantes con los tiempos. Las subjetividades son mutantes con los tiempos, con los avatares económicos y con el avance de los artificios tecnológicos. Si partíamos de una noción de locura que quedaba revelada en su excentricidad de estilo, la consolidación de los saberes disciplinarios fue moldeando sus modos de expresarse. Apuestas diagnósticas, pronósticos médicos, evolución del tipo de enfermedad, brindaron el marco suficiente como para detener una producción subjetiva por vía de la garantía científica. Aún así, los médicos de aquellos tiempos mantenían un arte del encuentro clínico. Fueron aún en su pretensión positivista verdaderos artesanos de la descripción sintomal. Sus observaciones podían llegar a ser verdaderas novelas, pequeños relatos históricos que describían los avatares de la vida del sujeto sufriente. La medicina muchas veces, y particularmente la psiquiatría, estaban en una particular ligazón con los escritores. Zola, Daudet, Goncourt se servían de las descripciones clínicas de Charcot. El arte envolvía a la ciencia médica. De ese modo, la dimensión subjetiva que quedaba excluida en la descripción clínica retornaba por la vía del arte. La producción poética tenía cabida en esa propuesta. Así, de ese modo, el saber médico inundó la vida pública. En estos tiempos, los moldeadores de subjetividad no parecen quedar restringidos a los hospitales o a los lugares de enseñanza. En estas últimas décadas parece que estamos enfrentados a un tiempo marcado por el ascenso de una psiquiatría anómica, una psiquiatría que parece correr con los tiempos de una economía globalizada. Los saberes psiquiátricos al servicio descarado de una maquinaria económica que desestima la particularidad de los pueblos y que impone un modelo hegemónico de vida en sociedad signado por la industria farmacéutica. El asunto de la psiquiatría pasó a ser un asunto plenamente de mercado. El énfasis estará dado por el grado de eficacia, por la eficiencia en la gestión empresarial de la industria de la salud mental. Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Creación de un manual de psiquiatría, particularmente el llamado DSM-3 de 1980, que más que sostenerse en este complejo entramado de saber médico anteriormente descrito, elige apoyarse en los cálculos estadísticos. La creación desembosada de un criterio normativo que aplana categóricamente cualquier problematización que la clínica pueda proponer como dificultad. El DSM-3 apuntará a una simplificación tal de la dimensión clínica que podríamos ubicar en el registro de la banalidad, una banalidad que tiene sus réditos. Aún en el intento por parte de los creadores de este manual de dejar caer categorías psiquiátricas que tuvieron un valor estigmatizante para aquel que era diagnosticado, la alternativa propuesta pretendió ser una nominación que solo pusiera etiquetas a las incomodidades de la vida en sociedad. A estas se les llamó trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno mental? Una conducta solo desviada de los patrones esperados por la media estadística. La solución eficaz, la terapéutica psicofarmacológica. Borramiento radical de cualquier condición subjetiva. Si en los tiempos de Pinel había una preocupación por las estadísticas, las mismas se proponían para complejizar los cuadros nosográficos en relación a los casos que contradecían aquellos. En el caso del DSM, el trastorno mental es un pattern que se legitima desde un protocolo computacional que acumula datos cuantitativos. La difusión propagandística de los términos promovidos por este manual son a escala mundial. La población mundial padece los mismos trastornos, habite la región que habite del planeta. No hay diferencias entre los pueblos. Todos tienen o trastornos del humor, o trastornos de la personalidad, o son bipolares. No importa su historia, sus anclajes simbólicos, ni sus costumbres enraizadas en tradiciones ancestrales. Todos, nada de particularidad. Entonces, en estos tiempos, ese legado acumulado incidió en nuestra condición existencial,
en nuestras maneras de aproximarnos al semejante, en nuestras maneras de amar, de desear, de sostenerse en el desasosiego de un mundo en una mutación vertiginosa, seguramente y de un modo silencioso, imponiendo muchas veces modelos fijos de planificación vital o en una condición de vida basada en la prudencia, en el reaseguramiento de valores morales que eran legitimados por la ciencia del buen proceder. Seguramente operó como pensamiento hegemónico, pero la multiplicidad de territorios existenciales siempre es mucho más diversa, mucho más rica en sus giros, en reinvenciones de la relación con el mundo circundante. ¿Será por esa vía que se puede reinterrogar los diversos modos de ciudadanía? Ciudadanías contemporáneas, cambiantes, fugaces, extendidas en geografías que desdibujan tanto las delimitaciones nacionales como las totalizadoras. ¿Acaso es un retorno original, novedoso, a esa nave de los locos que navegan a permanencia? Subjetividades disímiles, encontradas, dispares, que resisten a un pensamiento hegemónico. Un posible viaje de argonautas regulado por alguno que conduzca esa nave sin saber a dónde va. Y la nave va. Una posible errancia de una sinrazón productiva. Una ciudadanía esta vez quebrada, fragmentada en sus proyectos, a tono de estos tiempos. Una ciudadanía que acoja la inquietud de lo que adviene en el momento, pero que no se sostenga en la hegemonía de una posible lengua común y mucho menos en las directivas de una gran metrópolis. Ciudadanía que no sume de manera acumulativa la diversidad cultural, que no sume sino que reste, que sea afecto del resto social, así como los locos, como los marginados que están en un no lugar, es decir, un resto que resista a la universalización. Le vamos a dar la palabra a Marcelo Viñar, que es doctor en medicina de la Universidad de la República de Uruguay, psicoanalista, miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Desde 1990 coordina un grupo de investigación de campo sobre adolescencia marginada y menores fuera de la ley. Un momento de respiro. Parece que si uno se excede los 15 minutos te ponen un chaleco de fuerza. Yo había escrito que era propio de la vida actual de desarrollar o escupir en 20 minutos lo que nos ocupa la vida entera en vaivenes y tumultos interiores inquietantes. Esa pregunta inagotable del quién soy, del quiénes somos, que va implícita como núcleo, como cogollo enigmático de la problemática de la ciudadanía. Cuando me toca hoy hablar en quinto lugar, como la Celeste con Jordania, en quinto lugar, yo me pregunto en qué locura estamos atrapados cuando pretendemos entender temas de esta complejidad con 5 oradores y un debate posible durante 2 horas. Hay algo que denunciamos, pero que a la vez de la denuncia nos captura. Tal vez sea yo que no sea demasiado inteligente, pero me da pena escuchar el galope de los amigos y colegas que han preparado para hoy esto que debemos consumir. Yo voy a empezar a hablar y me siento como un vendedor de chorizos luego de una fiesta Pantagruel. El tema de la ciudadanía no forma parte del repertorio semántico del psicoanálisis, lo cual nos da una libertad y un riesgo. ¿Desde qué perspectiva abordarlo y entenderlo? Yo elegí como título, como enfoque,
llamar a mi trabajo fuentes sensoriales y emocionales del sentirse en la querencia, en el chez soi, en el Heimat. Para un psicoanalista, el tema de la ciudadanía dispara cosas muy distintas que para un jurista, un politólogo o un filósofo. A mí me conduce de lleno al enigma de los orígenes, y por eso he elegido esto, que Derrida ha denominado con ese término que a mí me gusta tanto, de el resto enigmático de la pregunta del quién soy y del quiénes somos, con su término de desasosiego identitario. ¿Quiénes somos? Enigma que se despliega de manera diferente en momentos y circunstancias de la vida, según se conjugue en primera persona del singular o del plural, y también es diferente si el nosotros en cuestión es un grupo reducido o una multitud innumerable. La responsabilidad es de Patrice, que nos incluye en sus convocatorias, hecho que a los psicoanalistas nos honra más allá de nuestra vanidad personal. Al considerar al psicoanálisis como una de las perspectivas posibles de reflexión y nos arriesga a construir espacios interdisciplinarios. En esos mismos ámbitos donde hasta hace muy poco tiempo, por lo menos en nuestro país, se exigía el rigor y la definición de un objeto y de un método como requisito de cientificidad en el territorio abordado. Mientras que los cientistas sociales toman como punto de partida un sujeto maduro, consciente de sí y responsable de sus actos, nosotros, los psicoanalistas, algunos por lo menos como yo, pensamos que el humano no nace sujeto pleno, sino que se construye en su desarrollo y que las etapas precoces, tempranas, son cruciales en la definición de su perfil. Esta idea de la prematuridad y de la inmadurez al nacer, que para mí es una idea central y germinal, se conoce desde hace mucho, pero no se le había dado la jerarquía que se le confiere actualmente. Formulada por Freud en su proyecto del 95 y un siglo antes, por Kant y Fichte, hoy se ve refrendada en los progresos de las neurociencias. Como aprendí con Bertrand Ogilvy, es legítimo reconocer con Kant y con Fichte, quien hace más de 2 siglos afirmaron: todos los mamíferos nacen acabados y perfectos, una razón ajena ya hizo de ellos los que deben ser. Pero el ser humano, al nacer, no es nada, no tiene un plan de conducta, tiene que construirlo, y para hacerlos necesita la apoyatura y ayuda de los otros. Esta indefensión y desamparo originario, esta extensa vida fetal extrauterina, es lo que nos distingue como especie. Lo más importante es que el hecho afectivo anticipa y precede al discernimiento, que es donde más tarde se definirá el territorio de la ciudadanía. La teoría biológica de la neotecnia, esta inmadurez del sistema nervioso central al nacer, la desmielinización que hace que al nacer solo podamos mamar, oler y oír algo, pero vemos apenas 30 centímetros. Reformula sus conexiones sinápticas y sus circuitos neuronales durante largos años de su vida. De eso es lo que quiero hablar, del sujeto prematuro, inmaduro de los primeros años de vida,
ese sujeto cuadripléjico y afásico que no dispone ni de sistema locomotor ni de sistema fonatorio. ¿Cómo piensa? ¿Cómo se constituye? ¿De qué está hecha esa subjetividad primordial que es el circuito y la materia prima que luego de un largo camino de años a décadas da lugar a ese sentimiento de afiliación y pertenencia que llamamos ciudadanía? ¿Cuáles son sus ingredientes? No hay duda que la lengua, nuestra condición de seres hablantes, es un requisito fundamental. No creo que una vaca necesite saber si es uruguaya, australiana o francesa. Pero tampoco hay que olvidar que antes de ser hablantes, fuimos un montón de carne sensible y violento y que la capacidad de pensamiento simbólico, de pensar con palabras, fue muy lenta y muy gradual y nos insumió años. Tal vez el mismo lenguaje fue antes música y ritmo antes que sentido. Esto es que el pathos ha precedido al logos. Cuando digo el pathos de sentir un origen en una tierra, no pongo por delante la violencia bélica de los símbolos patrios. Cuando yo grito soy uruguayo, siento una cierta textura de la luz, del aire, una cierta música de la lengua española y una serie de leyendas, muchas lúcidas y otras delirantes, que me vendieron cuando yo todavía era tierno para defenderme. Porque en esto de la ciudadanía hay un etnocentrismo autorreferencial, siempre soberbio y altanero, que precede al discernimiento. Y esta comedia se convierte en tragedia cuando miramos en la historia que la percepción delirante de la diferencia vuelve al hombre lobo del hombre y las guerras y los genocidios son la cara abyecta del proceso de la humanidad. Un psicoanalista hablando de ciudadanía, tema crucial en otros campos, aparentemente accesorio a nuestra disciplina, sin embargo, hoy irrumpe en nuestra casa. Parecería una atrevida intromisión, sin embargo, en temas universales como este, pienso que es saludable no restringir su tratamiento a la mirada o al enfoque del especialista y el experto, sino al abrirlo a la pluralidad de sensibilidades, ya que cada oficio va engendrando una manera de mirar el mundo y de construir la realidad. Para responder al quién soy y quién quiero ser, la respuesta no incluye solo a un yo, sino el nosotros al que pertenezco y a los otros con quienes debo contrastarme. Tomemos como punto de partida esa experiencia simple, reiterada y universal de gritar soy uruguayo, o francés, o ateo, o de Paysandú, y en general lo hacemos con cierta soberbia y vanidad, golpeándonos el pecho. Se requiere ese infrecuente momento de repliegue reflexivo para interrogar y para cuestionar o validar esas certezas primordiales. En un debate reciente sobre el tango como patrimonio cultural rioplatense, la diva que había hecho de su canto, su oficio y vocación, declaraba, cuando el entorno de sabios académicos condenaba la filosofía machista y celosípica que se reiteraba en sus letras, y confesaba que a ella le gustaban esas letras antes de entender su significado y que esa atracción
era más fuerte que la reprobación de sus padres y que venía del arrabal y los piringundines, y que este gustar, esa atracción, fue más fuerte que la reprobación parental, o justamente la oposición, la rebeldía era la causa de la atracción. Para terminar, ya que me están persiguiendo y antes que me pongan el chaleco, construir ciudadanía es en el mundo de hoy un privilegio de pocos. Bertrand Gilby me pedía que hablara de un delincuente brasileño, cuyo nombre olvidé, que desde la cárcel dirigía un panfleto a la sociedad burguesa que lo había encerrado, y decía que éramos nosotros quienes teníamos el miedo a la muerte, que hay otra categoría de seres humanos que Bertrand Gilby llama a los hombres descartables, que Sigmund Bauman llama las vidas desperdiciadas, que Hannah Arendt lo llama, ya me olvidé cómo, y que corresponden a los supernumerarios que Marx había descrito en el siglo XIX. Hombres sin proyecto, hombres que sobreviven un proyecto sin recuerdo y sin anhelos, que no habitan la vida aún efímera como un tríptico de un pasado de anhelos y un futuro de ilusiones, sino que viven un presente de constante monotonía, donde la diferencia entre estar vivo y estar muerto es mucho más insignificante que para nosotros. Es allí que prolifera la delincuencia y el narcotráfico. Yo creo que poder repensar en el tercer milenio una sociedad que no cree ese clivaje entre las élites pensando tan poco numerosas que estamos aquí en esta sala histórica tan simbólica de nuestro país, que no cree el clivaje entre nosotros los incluidos, los elegidos en la actualidad de una cultura, y esos otros hombres descartables que nunca van a poder pensar como nosotros. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.